Para empezar a escribir información en Excel es de lo más fácil del mundo. Yo simplemente me posiciono en el lugar en donde desee ingresar información, sean letras, números o símbolos especiales. Recordemos que los símbolos especiales son asteriscos, numerales, todo ese tipo de cosas. Recordemos, lo único que tengo que hacer es simplemente pararme en esa celda y empezar a escribir. Es de lo más fácil del mundo. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a parar en esta celda y voy a escribir la palabra información. Y vemos que se me escribió. Nada más con pararme en la celda. ¿Cuál es la diferencia entre pararme en una celda y dar doble clic? Miren que si yo doy doble clic en una celda, puedo empezar también a escribir información. Todo fue igual. Pero ¿cuál es la diferencia entre yo hacer clic en una celda a dar doble clic? Que si yo doy clic en una celda y en esa celda ya hay algún dato, ya hay alguna información, si yo escribo una nueva palabra, esa información que había antes se va a desaparecer. Mientras que si yo doy doble clic, yo voy a tener la posibilidad de seleccionar qué información quiero borrar o pararme al final de esa información o al inicio y escribir una nueva palabra. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, ¿cuál es la diferencia entre pararme en la celda o dar doble clic? De las dos formas podemos escribir información. Voy a darle aquí arriba o en su defecto para retroceder, control Z. Entonces, aquí voy a escribir un título. Vamos a crear una factura simple, un sistema de factura. Voy a escribir un título que se va a llamar tienda complejo. Bueno, vamos a colocar tienda cena CTMAE. Ahí escribí tienda cena CTMAE. Y aquí abajito voy a crear varias columnas. Voy a crear, por ejemplo, producto. Voy a hacer clic en la siguiente celda. Voy a escribir, no sé, cantidad, precio del producto. Y en la siguiente voy a escribir cantidad. Y ahora voy a escribir total línea. O sea, el total del producto, bueno, el producto que se está adquiriendo, el total del producto dependiendo del precio y la cantidad. Y ahora, si ustedes se fijan en una cosa, yo cuando escribí el título vemos que la columna B tiene un ancho ya definido y el título se me está saliendo de esa fila como tal, de esa celda. Se me está yendo hacia la derecha, o sea, hacia la columna B. Eso me está ocupando espacio de la columna B. ¿Yo cómo soluciono ese problema? Voy a escribir por aquí, voy a escribir una palabra larga, retroalimentación. Esa palabra está larga y vemos que no me ocupa solo la columna I en donde yo la escribí, sino que me ocupa también otra columna, me está ocupando dos columnas de información. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Si hemos notado, entre cada identificador de columna, por ejemplo, entre la I y la J, vemos que hay como una especie de frontera aquí. Cuando yo paso el mouse por encima, se me convierte en una cruz. Y si yo hago con clic sostenido esto, en este caso hacia la derecha, vemos que pudimos crear o definir un nuevo ancho a esa columna. Y de esa forma podemos solucionar ese problema. O en su defecto, voy a retroceder. Si nosotros hacemos doble clic, Excel automáticamente me ajusta el tamaño de esa columna a la información o al dato que tenga un valor más extenso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy a escribir por aquí sistemas de alimentación eléctrica? Bueno, voy a retroceder, esperen, voy a retroceder a como estábamos aquí. Voy a escribir sistemas de retroalimentación eléctrica. ¿Cuál es la palabra o cuál es el término que tiene más, o cuáles son los términos, los valores donde hay más información? En este caso, en sistemas de retroalimentación eléctrica. Pero retroalimentación eléctrica también es una palabra que tiene un tamaño definido. En este caso me está ocupando dos columnas, pero sistema de retroalimentación eléctrica me está ocupando 4. ¿Qué pasa si yo hago doble clic aquí en la frontera? Vemos que Excel me ignora la palabra que tiene menos caracteres o menos letras y se ajusta automáticamente a la que está más ancha. Entonces, es un tip para que tengan en cuenta de que eso está ahí, porque nos vamos a encontrar casos como estos, los de acá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero ajustar
quiero decirle a Excel que se ajusta al tamaño de este título. Este título me está ocupando 2 columnas. Entonces doy doble clic y Excel se ajusta al tamaño de ese título. Pero vemos que me está ignorando la columna ahí abajo. No quiero que pase eso. Quiero que la columna ahí abajo sí tenga este tamaño, más o menos. El tamaño de la columna lo tenga aquí, la columna ahí abajo. Que no tenga en cuenta la de arriba, sino la de abajo. ¿Cómo yo soluciono ese problema? Le voy a decir a Excel que me combine estas celdas. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo hago? Hago con clic sostenido esto, obviamente indicándole a Excel que de aquí voy a iniciar. Y aquí arriba hay una opción que se llama combinar y centrar. Y vemos lo que pasó. Excel me ocupó la columna B, C, D, E, o sea las 4 columnas, las convirtió en una sola. Y la información que estaba en la primera columna la combinó, perdón, la centró. Porque aquí dice combinar, o sea, combinar las celdas que yo seleccioné y la información que esté allí la va a centrar. Eso fue lo que pasó. Repito, eso se llama combinar celdas. Yo puedo decirle a Excel que, por ejemplo, aquí tenemos una celda. Y puedo decirle a Excel que me combine estas 4 celdas. Con clic sostenido la selecciono. Y aquí me vengo, perdón, estas 6. Bueno, vamos a seleccionar las 4. Las que yo quiera. Y me vengo aquí arriba, combinar y centrar. Y vemos que Excel me combinó esas 4 celdas. Y listo. Y lo de centrar significa que si ahí había información, esa información la centra. Por ejemplo, en este caso no tenemos nada acá, ¿cierto? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, la palabra hola. Y ahora voy a seleccionar nuevamente las 4 celdas y le voy a dar combinar y centrar. Y vemos que la palabra hola me la centró horizontalmente. Que yo la quiero centrar verticalmente también. Recordemos que para eso está el iconito de acá. Este iconito, estos 3 iconitos de acá es para centrar verticalmente. Y los de acá horizontalmente. Recordemos que esto también estaba en Word. Subimos acá, le damos clic acá y Excel me lo centra tanto vertical como horizontalmente, como yo quiera. Ya esto es temas de la parte visual. Esto ya cada quien se ajusta a sus necesidades. Entonces entendamos que existen esta función y que Excel, cuando yo ajusto una columna, va a tener en cuenta la columna que más ancho tenga. Entonces recordemos esto. Yo voy a eliminar esta información que está acá, lo puedo seleccionar todo y le doy suprimir. Pero vemos que el ancho de la columna me quedó definido acá porque obviamente lo había definido anteriormente. Y aquí la columna, estas celdas siguen normal, siguen combinadas. Yo las puedo seleccionar y darle aquí nuevamente y Excel las descombina. O puedo hacer algo, selecciono todas estas columnas donde yo quiero eliminar, por ejemplo, este espacio tan grande y estas celdas combinadas y le doy clic derecho, eliminar. Así de fácil. Entonces volvemos acá. Visualmente esto no es agradable, ¿cierto? No es agradable. Necesitamos agregarle un colorcito, tamaños, un tipo de letra para que se vea mucho más atractivo. Maquillarlo, como por decirlo de alguna forma. Si ustedes han notado, aquí arriba aparece una sección que se llama fuente. Esta sección también la tiene. Voy a abrir Word. Esta sección también la tiene Word. Vemos que Word tiene aquí 3 secciones: portapapeles, fuentes y párrafo. Y Excel también las tiene: portapapeles, fuentes y párrafo. Y perdón, acá en este caso se llama alineación. En Word se llama párrafo. Pero son casi las mismas opciones. Si detallamos y comparamos, son casi las mismas opciones. Entonces, vamos a empezar a darle, en cuanto a la parte visual, a la GUI, que quiere decir interfaz gráfica de usuario, o UI, interfaz de usuario. Vamos a darle unos estilos, colores, tipos de letras y tamaños de letras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto, antes de ir allá, es importante que tengan algo claro: que todas estas rayas que se ven en cada celda, tanto verticales o horizontales, eso solo es una guía visual que Excel me está mostrando a mí. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, aquí tengo un título que se llama Tienda Cena, Complejo Tecnológico Minero Empresarial, y tengo unos ítems, el ítem de productos, precios, cantidad y línea total. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir esto? Me vengo en archivo e imprimir. Excel me muestra siempre, o cualquier sistema de ofimática me muestra una vista previa a lo que se va a imprimir. Y vemos que nada más me sale el título y los ítems. No me está mostrando, no me van a salir esas rayas que Excel me está indicando, esas cuadrículas. ¿Por qué? Porque esto es simplemente una guía visual de Excel. Nuevamente, ¿a qué me refiero? Si yo me vengo a vista
y le doy aquí en donde dice línea de cuadrícula, si la desmarco, vemos que todo ya lo tenemos blanco. ¿Por qué? Porque esto que dice acá, líneas de cuadrícula, simplemente es una guía visual que Excel me está dando a mí como desarrollador del proyecto de hoja de cálculo. Entonces tengamos esto en cuenta, que esto solo es una guía visual. Yo suelo siempre trabajar así, sin esas guías. ¿Por qué? Porque tengo un conocimiento avanzado, pero en este caso nosotros estamos aprendiendo Excel. Entonces voy a desmarcar línea de cuadrícula. Voy a volverme al menú de inicio y aquí estamos. Y ahora vamos a este título, yo le voy a dar un tamaño y le voy a cambiar el color y le voy también lo voy a colocar en negrillas y eso es lo que voy a hacer básicamente con este título. Vamos a darle un diseño agradable. Entonces aquí en la sección de fuentes voy a seleccionar, por ejemplo, Arial Black. Le coloqué el tipo de letra Arial Black. Vamos a colocarlo, lo voy a colocar más grande, que se vea. Y el tipo de letra, perdón, el color de la letra se lo voy a colocar azul, de ese color. Listo. Y a esto también le voy a dar un diseño. Voy a seleccionar todo al mismo tiempo aquí para decirle a Excel que todo lo que le aplique a una se le aplica a esas también. Y le voy a decir que el tipo de letra lo voy a dejar en Arial, que va a ser negrilla, y que el color de fondo, perdón, el color del texto va a ser blanco, pero el color de fondo va a ser azul. Así de fácil. Entonces vemos que el tamaño, o sea, los espacios que hay en cada ítem son insuficientes. Por ejemplo, producto puede ser, no sé, sistema o clarificador, no sé, un producto que tenga un nombre largo. Puede existir un producto que se llame ornamentario. Un producto que se llama ornamentario, por ejemplo. Pero vemos que la palabra ornamentario no es suficiente para el tamaño. El tamaño de la columna no es suficiente para la palabra ornamentario. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es definir unos tamaños, porque los valores pueden ser cortos o pueden ser grandes, eso no lo sabemos. Entonces es recomendable que hagamos este tipo de cosas, definamos unos tamaños. Aquí yo dejé la columna A sin ocupar. Yo lo que puedo hacer es que selecciono todo, control X para cortar y vamos a pegarlo acá. Perdón. Selecciono todo, control X y aquí control V. Lo voy a aceptar y vemos que Excel me corrió todo, pero se me desorganizó. Yo lo que puedo hacer en caso de que nos pase esto mismo, que dejemos una columna acá sin hacer nada, que no la estamos ocupando, simplemente hacemos clic en el nombre de esa columna, vemos que se selecciona todo de ahí hacia abajo, damos clic derecho, eliminar. Y Excel me eliminó la columna y la información que había a la derecha pues la corrió hacia la izquierda. Y hasta ahí vamos bien. Y ahora volvemos a lo de las cuadrículas. Eso solo es visual. Necesitamos que cuando demos archivo imprimir se me muestre la cuadrícula. Y vemos que no se me muestra esto vacío, sin cuadrículas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que nosotros lo tenemos que definir. ¿Cómo lo definimos? En este caso voy a seleccionar toda esta información que hay acá y voy a seleccionar, no sé, unos cuantos campos, suponiendo, ¿cierto? Y aquí en la sección de fuentes está este iconito, que si yo le doy clic en la flechita me aparecen muchas opciones. Aquí en este caso voy a usar la más común, que es todos los bordes. Y vemos que Excel ya, a diferencia de estas cuadrículas que ya existían, vemos que están más resaltados. ¿Por qué? Porque ahora sí le aplicamos unas cuadrículas o unos bordes, como se le conoce a eso. Ahora si yo me vengo a archivo, imprimir, vemos que ya se nos visualizan las cuadrículas, las rayas o como le quieran llamar.